La principal diferencia entre el virus del COVID-19 y la viruela símica es el tamaño de sus cepas, mientras que las del coronavirus pueden viajar en microgotas de saliva. La otra no es tan liviana como para ir por el aire y está dentro de las vejigas de los infectados. Camilo Galán. Mónica, el contagio de la viruela se produce por contacto con el fluido del enfermo y no a la velocidad ni la cantidad del virus que nos tuvo encerrados por 2 años. Por lo tanto, las estrategias para enfrentarlo son diferentes. Las enfermedades COVID-19 y viruela símica son causadas por virus distintos y tienen además características morfológicas diferentes. Por ejemplo, el del SARS-CoV-2 es más pequeño y liviano en comparación al de la viruela del mono. Un virus que se transmite por vía aérea, por las gotículas de saliva que expulsamos cuando hablamos, estornudamos, tosemos, y como es tan liviano, más pequeño, viaja en pequeñas goticas y llega más lejos. Entonces tiene la capacidad de llegar a personas más lejos para contagiarlas. Caso contrario al de la viruela símica, que al ser más pesado, requiere que este viaje de contagio se haga en gotas de saliva y secreciones corporales, lo que hace que en distancia no llegue muy lejos. Evita realmente un contacto estrecho con la otra persona porque viaja muy poco por el peso del virus. Por eso el contacto estrecho con la saliva y con otras secreciones corporales, incluyendo el líquido que está dentro de las vesículas de las lesiones en la piel, que está lleno de virus, pues produce el contacto necesario para que haya un contagio. Según el Instituto Nacional de Salud, los síntomas de los pacientes colombianos diagnosticados con esta viruela han presentado los síntomas característicos de los del resto del mundo. Dolor muscular, algunos de ellos, la gran mayoría, pero no todos, presentan fiebre, presentan inflamación de los ganglios, algunos muy notorios, otros no tanto, y todos, eso sí es muy importante, después de ese malestar inicial, presentan brote. El brote está presente en el 100% de los casos. La sintomatología de esta viruela puede estar entre 12 y 21 días, pero en general todos los pacientes tienen una enfermedad que cede espontáneamente mientras se mantenga buena higiene durante los síntomas. Hemos visto casos en otros países, por ejemplo en Perú, de pacientes que han estado hospitalizados, pero no por complicaciones de la enfermedad en sí misma, sino por sobreinfección de las lesiones al rascado con las uñas, que se terminan infectándose con otro tipo de gérmenes que les produce infecciones bacterianas. También se pudo determinar que las lesiones que se presentaban en la década de los 80 en África eran en extremidades superiores e inferiores, pero en este brote del 2022 se han observado lesiones que no son múltiples y en algunos casos únicas en lugares como la región genital o perianal.